contra nosotros. Buenos días, Walter. Ahora sí salude, por favor. Buenos días, si se pueden. Y a los que nos cortan la libertad de expresión, no les deseo buenos días, sino malos días. Ojalá que vayan caminando por la calle, se rayen un hueco y se rompan la crisma. Pero bueno, estamos listos aquí. Está Andrés, está César, está el director, aunque es un poco mal mandado el director, para decir nuestra verdad. Así que comience saludando a usted, don Andrés, que lo veo que hay amañaneado, tiene usted la preeminencia. Por favor. Sí, buenos días a todos los amigos que están ya enganchados en la sintonía de Un Café con la Tercera a nivel nacional e internacional. Queremos saludarlos y decirles que estamos en este momento celebrando, ya vamos a hablar del 10 de agosto. Vamos a ver cuando se dio el primer grito de libertad en América. Abogado. Gracias, Andrés. Buenos días a los televidentes, a los que escuchas. Una programación más de Un Café con la Tercera para el Ecuador, América y en el mundo, con los temas de actualidad y recordando que hoy celebramos 210 años del 10 de agosto de 1809. Gracias. Bueno, señor director, usted tenía pues en mente poner... Solo en audio lo voy a pasar, así que tranquilo. Siga hablando. En audio va a ponerlo. Sí. No va a ponerlo para que la gente mire. No, va a cortar. ¿Lo van a cortar? Sí. Siga hablando. Bien. Bueno, en todo caso, la celebración del 10 de agosto, en que el video que se nos ha enviado demuestra una cuestión, ¿no? Terrible, que los ecuatorianos, muchos, no sepamos, no recordemos qué es este 10 de agosto. Por ahí comienzan nuestras desgracias. No saber las fiestas patrias, las cuestiones que dieron y que fueron formando la nacionalidad. ¿Por qué será? Primero. Luego el resumen de este 10 de agosto y toda su trascendencia en América, que es una cosa importantísima. Tampoco sabemos. No sabemos qué es y así vivimos en la oscuridad y en la ignorancia y así nos seguirán manejando en la oscuridad, en la ignorancia, todos aquellos que están usufructuando del poder. Oiga, eso es más o menos cuando le hacen una entrevista a una niña, a una señorita y le pregunta, ¿quién fundó Guayaquil? ¡Nebot! Eso fue verdad. Es verdad. Sí, es verdad. Sí. Y le preguntan a una señora, ¿y qué significa el 10 de agosto? El feriado. O tampoco sabe. El feriado. El feriado. La pregunta es, ¿cómo ir generando una conciencia social de los valores significativos del erario de la libertad y libertad de expresión? ¿Quién fue el principal motor de aquella gesta libertaria? Walter, César y Andrés. Bueno, si mis compañeros quieren contestar, porque yo tengo es bronca en este momento de todo lo que está pasando. Esa la pone más luego, la bronca. Bien. Es esa. Hablar del 10 de agosto de 1809, estamos celebrando 210 años de ese movimiento, de ese levantamiento, de romper ese paradigma que la corona española había impuesto a las colonias de América. Y ahí nace un gran líder llamado Eugenio Espejo, que a través de su pensamiento, de esa construcción social, fue creando conciencia en el pueblo de Quito y se fue regando luego en las provincias del Ecuador. En ese entonces eran la provincia de Guayaquil, Cuenca y Popayán. César, le hago una pregunta. ¿Quiere decir que siempre el generar una conciencia social y de eso que estuvimos hablando, la realidad es una construcción social? Eugenio de Santa Cruz y Espejo es un generador de una conciencia social por sus escritos, por ser alguien que inaugura, como quien dice, la imprenta en el Ecuador. Les pregunto a ustedes. Rompió ese paradigma porque a pesar de ser un indio, escaló posiciones y logró hacer profesión en diferentes ámbitos
de lo cual le dio muestra al indio de la actualidad que podía llegar donde él se encontraba, a pesar que era marginado, era un tipo degradado por ese estamento social que manejaba la Real Audiencia de Quito. Sí. Bueno, hay una realidad. Tú estás hablando, Tomás, de cómo construir conciencia social. No esperemos que los grandes diarios, las grandes televisoras, creen conciencia social. Ellos tienen la consigna de mantenernos en la oscuridad, en la ignorancia, en el estar esperando a los Reyes Magos. En el letargo. En el letargo. O sea, como que nos hubieran dado una droga. Esa es. Alguna ¿Cómo adormecer al pueblo? Alguna poción. Sí, porque no puedo explicarme que después de todo lo que está pasando, tengamos esa pasividad, bueno, pues no se puede, allí mejor pasemos de agache. Yo no sé qué pensará Andrés de lo que yo estoy diciendo en este momento. Bueno, aquí se está topando una realidad que es el papel que juegan los medios de comunicación en esta situación. Ya acabamos de hacer un comentario sobre el asunto de que a muchos le preguntan algo que ni siquiera en los colegios ya los quieren dar, porque no quieren que se enteren realmente cuál fue la verdadera historia de la democracia en el país. Hay que regalarles una tablet para con eso entretenerlos. Eso, pues, es que ese es el juego. Entonces, nosotros sabemos, como dice alguien, que en los escritos se pone es lo que el dueño de la imprenta quiere, no lo que la realidad que está sucediendo. Entonces, esta situación no va a mejorar mientras nosotros estemos subyugados por la televisión, que le hace mucho daño al ciudadano que lo escucha, que la ve, y estemos nosotros siendo ignorados prácticamente por estos medios de comunicación para educarnos. No nos quieren educar, es obvio, no nos quieren educar porque esa es la manera de podernos someter. Nos tienen sometidos con lo que ellos plantean permanentemente, que es los intereses de los dueños de los canales, de los dueños de los medios de comunicación. Entonces, tenemos que avanzar nosotros en la libertad de podernos autoeducar de otras maneras. Las redes sociales juegan un papel muy importante en esto, pero también las redes sociales se prestan a veces para hacernos equivocar, abogado. Permítame un saludo. Saludo para Miguel Patricio Novoa, para Gloria Andino, que ya están en la sintonía de Un Café con la Tercera. Compartiendo desde Guayaquil, Ecuador, un día no laborable, un día que fue festejado mucho antes y que ayer fue 10, hoy día estamos 9. Este es el país de lo inverosímil. Hablar del 10 de agosto de 1809 es remontarnos hace 210 años en la historia, porque la ciudad de Quito, capital de la presidencia y Real Audiencia de Quito, fue escenario de varias revueltas políticas y levantamientos contra los españoles, a quienes se llamaban popularmente como los chapetones, durante un aporte de la dominación colonial. En 1592, los quiteños se levantaron en la llamada Revolución de las Alcabalas, causada por los impuestos de aduana que acababan de aprobarse. Posteriormente apareció otro botín, la Revolución de los Estancos, que estuvo en 1765 por motivos similares. La población indígena también protagonizó varios motines para la corona a lo largo de los siglos. Pero fue importante que Napoleón Bonaparte, al invadir España, trajo como consecuencia que también ese Estado español que subyugaba a las colonias americanas, también tuvieron que someterse ante el poderío militar napoleónico. De tal manera que comenzaron a formar juntas de gobierno locales populares
de tal manera que ese modelo se copió. La pregunta, César, ¿quiere decir que Napoleón es culpable también como ahora se echa la culpa a todos, ¿no? ¿Napoleón también es culpable del primer grito de independencia en el Ecuador? En alguna medida sí, porque invadió España para someterlo, por España también rico en sus recursos hídricos y rodeado de mares y océanos, de tal manera que abdicaron los reyes de ese entonces y se pusieron al servicio de Napoleón Bonaparte. Pero posteriormente el pueblo madrileño formó juntas provisionales estableciendo medidas de presión para votar al usurpador que estaba en el suelo español, y ese modelo se copió en las colonias de América Latina. César, un usurpador dentro de un país invasor. Porque Así también España es usurpador en otros lados. En alguna forma, sí. Tratando de ir construyendo un poco esa historia. El usurpador es usurpado. Y es acá en el Ecuador generado una conciencia donde también los virreinatos y los que gobernaban en el Ecuador y en el Reino de Quito, porque es el Reino de Quito del que estamos hablando. ¿Me equivoco, abogado? No, es la Real Audiencia de Quito. La Real Audiencia de Quito, que en ese entonces, en 1512, era su presidente Salinas. Ya. ¿Y ahí qué pasó? A ver. A ver. Pongamos algunas cosas en orden. Ok. Ya. César está narrando los acontecimientos. Usted, señor director, dice que si Napoleón es culpable, yo no le diría que es culpable, yo diría que fue el catalizador el que finalmente hizo que la masa crítica se incendie y comenzaran pues ya estas revueltas que no eran las primeras. También se establece, ¿verdad?, lo que está estableciéndose aquí. ¿Quién era Eugenio de Santa Cruz y Espejo? Un indígena que, a pesar de todas las trabas que había en esos tiempos, logró ser un hombre que encauzó parte de este descontento. No nos olvidemos que Eugenio también tenía una hermana. Y entonces, pero también tomemos en consideración cuáles son las consecuencias prácticas, porque ayer, como hoy, nosotros los que somos los actores sociales, también pues tenemos un poco de mieditis. Cuando Manuela Cañizares le dijo, oiga, claro, eso no lo pueden poner. Se le puso en la puerta y se paró como toda. Por eso, pero le dijo, oiga. Como la esposa de Walter, aquí no sales. Hombres de poca fe. Deja de haber dicho marica y qué más, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y de qué tenéis miedo? Así estamos ahora. Tenemos miedo. Han habido revueltas ahora, no vamos a negarlo, pero falta mucho para que la masa crítica, ¿verdad?, estalle, el fuego la caliente tanto para que estalle. Y entonces, ¿qué tenemos ahora? Porque esa es la intención. Si en el pasado, por tantas injusticias repetidas, se produjo finalmente en 1809, aunque la pagaron con sangre, el 2 de agosto de 1810, los mataron a todos estos revoltosos. Que fueron asesinados. Entonces, ¿qué nos pasa ahora? Tanto que nos hacen, nos dicen, nos roban, bailan sobre nosotros y hacen lo que hizo Nebo con el contrario, que le dijo, ven desgraciado, hijo de tal, para ahogarte en miado. Los efluvios renales del señor Nebo eran tantos que podía ahogarlo a su contrario político. Y nos hacen lo mismo. Son aparentemente nuevos actores, pero son ellos los que están dominando el asunto. Porque hace poco estaba escuchando incluso a Wilma Salgado, que fue congresista, fue ministro alguna vez. Vilma Salgado. Vilma Salgado. Resulta que hasta a don Alvarito Noboa
también le están condonando deudas. Y entonces, Novoa, Lazo, Nevó, Grijalba, que es el dueño del Banco El Pichincha, junto con los parientes de Egas Grijalba, ¿no? Los Egas. Los parientes de Velasco Ibarra, los Acosta Velasco. Toda esa gente nos ahoga, pues, nos mantiene tontos. Y no hay plata para poder pagar. No hay plata y les regalan cantidades enormes de dinero, superiores a los que dicen que van a recaudar cambiándole el valor a las gasolinas, dice que también van a cambiar el valor del gas. Y nosotros los ecuatorianos, ¿qué hacemos? Que estamos muertos en vida. Y eso es lo que no me explico. ¿Qué es lo que sucede? Ya no deseamos nada más, deseamos que nos venga la muerte o ya estamos muertos en vida, no merecemos la vida. No entiendo. Yo realmente los interrogo a ustedes tres. Explíquenme porque no entiendo. Vivimos en un estado de inacción. Permítame unos saludos antes, discúlpeme, ya. César. Saludos para William Chanatasic, para Gladys Beatriz Sáenz Sosa, para Marcos Vera, para la Fenocin Ecuador, que está en la sintonía, para Galo Espinosa, que están ya en la sintonía de Un Café con la Tercera. Le decía a los televidentes y radioescucha que vivimos un estado de inacción. Ayer le preguntaba a un guayaquileño que vive en mi sector que se le celebraba el sábado, que es 10 de agosto, y me dijo feriado. Esto es lo lindo. ¿Feriado? ¿Qué es? Pan y circo. Nada más, feriado. Porque me voy al feriado, pues voy a viajar con mi familia al feriado. ¿Y qué más se celebra? Feriado. Pero así en una forma irónica. No, ni siquiera saben lo que significa. Saludos para Julia Probaño desde, buenos días, desde Chicago, nos mandan saludos. Salude a Julia Probaño desde Chicago. Gracias, doña Julia Probaño de Chicago, por estar enganchada en Un Café con la Tercera, porque esta tribuna seguirá teniendo vigencia por los problemas que tratamos de la actualidad, presente y futuro que vive la nación ecuatoriana y toda la patria grande que es América. Una coyuntura muy especial tuvo el 10 de agosto de 1809. La influencia de la Revolución Francesa, señores. Recordarán que Francia vivía sumido en la miseria, en la ignominia y en la inequidad. Rompió ese paradigma la Revolución Francesa y aparecieron unos grandes líderes que luego se diluyeron y comenzaron a responder por sus intereses, porque ese es el medio del hombre cuando quiere seguir manteniendo ese estatus a través del poder político. Y luego, por ende, la cuestión económica. Y luego apareció la independencia de los Estados Unidos, de las 13 colonias que estaban subyugados por los ingleses y franceses. Ese fue, como le puede decir, el camino que se allanó para que las colonias en América Latina, particularmente hablando de la Real Audiencia de Quito, a través de un líder, de un ícono de la indiada quiteña llamada Eugenio de Santa Cruz de Espejo, a través de la Escuela de la Concordia, estableció los planes a los quitenses, llamados así, para formar una junta soberana y de ahí dar los primeros pasos de lo que terminó el 2 de agosto de 1810 con la matanza y que se dio un motín en la cárcel donde los 32 próceres de la independencia fueron acribillados en una forma mansalva. Sí, permítame unos saludos. Edison Francisco García Adún, saludos a los panelistas y en especial a mi tío Walter Gregorio Rosero Brito desde Mallorca. Saludos de Oscar Danlino desde Mallorca. También estamos presentes cada sábado. Gracias, Oscar, gracias, Edison, por estar aquí. A Érico Coronel, lo mismo. Gracias por compartir con nosotros este cafecito con la tercera. Señor director, resulta ser
que estamos hablando de crear conciencia, ¿verdad? Y se va a tener que crear conciencia de los medios alternativos, como son ahora, pues, las redes sociales. Y lógicamente, el crear la conciencia y la toma de conciencia tiene que ser, pues, con el correr del tiempo. Es como que usted pusiera una semillita, le pusiera tierra encima, agüita para que vaya creciendo. Estamos construyendo realidades. Ya. Y la realidad se construye socialmente. Y claro. esta es la toma de conciencia. Ya. Entonces, si la realidad es una construcción social, es decir, la sociedad es la que construye la realidad. Nuestra sociedad, los de abajo, no estamos construyendo nada. Nos están dando de arriba diciendo todo. Nos están dando que pensar y la masa gris está retraída, coartada, sin desarrollo, sin el desarrollo del pensamiento crítico, que eso es lo que realmente nos motiva a estar aquí sábado a sábado, ir generando un desarrollo del pensamiento crítico, donde las paradojas, las contradicciones sociales nos inviten a esa toma de conciencia. Walter. Sí. Hace poco, ya y después quisiera pasar pues a otro punto, es decir, cerrando este punto un poquito para retomarlo. Hace poco, en el Congreso peruano, un congresista, ¿verdad?, hablaba de esto, de la toma de conciencia del pueblo. Y el tipo dijo, ¿cómo carajo vamos a tener pensamiento crítico si los libros que se nos entregan son libros hasta mal escritos? Con fallas ortográficas. Los libros, estoy hablando del fulano peruano, así es, yo lo que estaba disgustadísimo. Y yo entre mí decía, pues se parece a mi Ecuador, ¿no? Donde acá todos nos dicen, nos dan diciendo, nos dan metiendo también, y nosotros pues no pensamos. ¿Y cómo vamos a pensar? Walter, ahí viene el asunto de la deconstrucción, por eso yo creo que estamos viviendo esta deconstrucción social donde el caos controlado es parte de esa destrucción de la masa gris de un pueblo. La deconstrucción, yo creo que esto es más o menos cognitivo-conductual, donde hay un control de la masa a través de, y esto está consiguiendo resultados, pero hay que explotar esta masa gris para que esta masa gris comience a generar ese cambio y no se venda la patria. Oiga, escuchar esta semana, por comprobar, y lo digo por comprobar, la Gabriela de Quito, la asambleísta Gabriela Rivadeneira, hace una denuncia. Y la denuncia dice, en el Palacio de Gobierno hay una oficina del ejército norteamericano. Oiga, yo me quedo como loco. Porque al paso yo creo que sí es. Porque tanta entrada y salida como que se fuera en su casa y respetando hasta en el Tribunal Electoral, la intromisión norteamericana es cosa seria. Y ahí es donde me pongo a decir dentro de mí mismo, ¿estamos bien o qué está pasando? Bien. Si nosotros nos ponemos a analizar punto por punto, realmente llegamos al asombro y llegamos a coquinarnos, ¿no? A quedarnos cortos, a no saber qué seguir haciendo. Y entonces, hablando de los señores norteamericanos, que son los que dominan este paisito mío y que dicen lo que deben hacer estos que están en el poder. Todo lo que parezca, lo que sea, lo que huela a correísmo, tiene que ser destruido. Y no le asombre que haya una oficina en el Palacio de Gobierno. Ya hubo antes también en el Congreso, cuando había una oficina del Fondo Monetario Internacional, cuando se nos decía, como ahora se nos dice, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué comer, qué escuchar, qué defecar también. Eso es el colmo. Ecuatoriano, por Dios, date cuenta que nos están velando. Agúzate, avíspate, muévete. Quiere decir que las migajas que están recibiendo los liderazgos y los campesinos simplemente es un tapaboca para luego terminar de exterminarlos, disculpen la redundancia,
exterminar un pueblo y terminar de explotarlo? Así es, en el pasado, acuérdense de la Alianza para el Progreso. ¿Qué es lo que se necesitaba en definitiva? Castrar a la gente para que no tenga más hijos. Eso era, en el fondo, la famosa Alianza para el Progreso. Bueno, César, yo creo, señor director. Déjelo que César termine de cierre con el asunto del 10 de agosto. Bueno, pero cerremos para entrar a otro punto. El detonante, el germen que se propagó en América fue Quito. El pueblo quiteño, afectado por sus intereses, los impuestos a las alcabalas y los estancos, se levantó y tomó medidas contra el gobierno colonial, porque también siguió ese modelo de la Revolución Francesa y aparecieron dos grandes líderes en esa época, en 1810. Eugenio de Santa Cruz y Espejo y José Mejía Lequerica. José Mejía Lequerica, el padre. Que todas las clases sociales de la población fueron posesionándose ante la decadencia del poderío español, que no tenía ya control ni siquiera en lo militar ni en lo político, porque había abdicado ante el poder francés al mando de Napoleón. De tal manera que Quito fue la ciudad que encaminó la revolución al romper este paradigma colonial instaurado a través de las audiencias, capitanías y reinaldo y capitanía y audiencias en toda América Latina, de la América India, de tal manera que comenzaron a establecerse juntas provinciales tanto en Cuenca, Quito, Popayán, porque éramos parte de la Gran Colombia, éramos una sola, Pasto, Popayán, Quito, Guayaquil, todos fueron estableciéndose juntas provinciales y provisionales a través de grandes líderes con renombre para ir rompiendo este paradigma que se dio culminado a través del 2 de agosto de 1810, donde realmente la Real Audiencia de Quito pasó a mano de los originarios quiteños y de la clase indígena que también se involucró en el proceso libertario de esta ciudad, que es el líder al que expandió la idea de libertad de la dominación española. Por eso se llamó Luz de América. Como estamos en la construcción social, y la construcción social la hacemos pues las personas, no lo puede hacer ninguna otra persona. Nosotros queremos, señor director, pasar a un punto para ir pues construyendo también la realidad ahora en Guayaquil. Resulta ser que existe, ojalá que siga existiendo, tengo yo un mal presentimiento, una institución llamada Asociación de Jubilados y Pensionistas del Guayas, Publio Antonio Falconi Pazmiño, qué largo el nombre, ¿no? Diremos de aquí en adelante la Asociación Publio Falconi Pazmiño. Resulta ser que esta institución, señera en otros tiempos, caída en desgracia, ahora, estamos luchando ciertas personas para darle vida. La realidad es una construcción social. Vamos a construir la realidad de esa institución que ahora pues está por el camino de la pena. El asunto es que hay que terminar de deconstruir lo que está construido para ponerle una nueva simiente en la conciencia de la Publio Falconi. Sí, señor. Hay que nuevamente construir esa realidad. Aquí nosotros tenemos siempre la colaboración, es parte del staff. Caramba, ¿qué hablo lindo yo, no?
el abogado César Fredesmilo Hinton Moreira, al cual yo me voy a permitir, perdón el yoísmo, Andrés y yo nos vamos a permitir hacerle unas preguntas relacionadas a esta institución para no ser un monólogo y que sea pues aburrido y pesado. Voy a leer mi teleprompter, señor director, que espero tener ya uno por usted, que veo que se demora en hacer eso, ¿no? Entrevista al abogado César Fredesmilo Hinton Moreira. Usted es afiliado a la Asociación de Jubilados y Pensionistas del Guaya, la Publio Falconi, y conocedor de la vida institucional. Con su venia, señor abogado, le formularemos algunas preguntas. Tú también puedes repreguntar, Andrés, que veo que te estás durmiendo ya porque no te damos pola para jugar. ¿Cuál es la situación actual de la Asociación de Jubilados Publio Falconi y Pazmiño, señor abogado? Okay. Muchas gracias, Walter y Andrés. Soy socio de la Publio Falconi Pazmiño con derechos y obligaciones del 2009. Desde esa fecha me afilié cuando ostentaba la presidencia la señora Ruth Domínguez Wong. Y de ahí vengo luchando para que se rompa esa cadena de inmoralidad, de malversaciones, de robo y de apropiaciones ilícitas que vienen cometiendo los dignatarios de esta, una de las más grandes asociaciones que tiene el país. Abogado César Hinton, disculpe, ¿usted tiene cómo comprobar el robo y el saqueo que usted manifiesta? Sí, señor. No, le he preguntado al abogado César. A lo mejor César se pone a dudar. Sí, señor. Sí, hay muchísimas pruebas sobre eso. Así hay pruebas que refutan sobre Ruth Domínguez, Arturo Murillo y Pedro Vaquero Seguir. ¿Usted sería capaz de presentar esas pruebas aquí? Las pruebas reposan en la Fiscalía, juzgados penales y juzgados civiles del país. Entonces quiere decir que ya todo esto está dentro del debido proceso de juzgamiento. Están judicializadas. Continúa, Walter. O César, Andrés. Ya, abogado, ¿usted podría darnos un detalle de cómo se llegó a la situación actual caótica que vive la institución? Bueno, yo quiero remontarme al 2015, cuando el registro oficial 570, firmado por Rafael Correa Delgado, dio la transferencia de todos los gremios, asociaciones y fundaciones que lo manejaba y lo regulaba el MIES, el Ministerio de Inclusión Social y Económica y Social, y lo transfirió al Ministerio del Trabajo, institución que estaba lleno de muchos problemas de asociaciones, de confederaciones, de frentes de trabajadores, de denuncia de los empleadores a los trabajadores, y fuimos a dar en esa institución que carece de recursos humanos y de métodos y sistemas de organización en función de regular a las instituciones sin fines de lucro al que me debo. Permítame solamente dos lecturas que después se nos pasa y no podemos compartirlas. Oscar Lino dice, los héroes del 10 de agosto, esos fueron unos guerreros, no como los que están ahora, unos vendidos que están viendo cómo se destruye el país y no hacen nada. Por acá Julia Proaño dice, día a día veo y escucho cómo mi país se derrumba a pedazos. Con mis 57 años de edad, recuerdo mis tiempos de estudiante en el Colegio Gran Colombia. Los estudiantes teníamos más agallas y éramos más rebeldes, tanto que con resistencia en las calles sacábamos sin miedo a los gobiernos nefastos. Hoy tenemos juventud que se interesan en temas mediocres, una juventud sin espina dorsal, Carajo, cuánta falta nos hace más Bolívar y Sucre. Ecuador mío, despierta, despierta, ecuatoriano.
Muy bien. Agradecerle Excelente, a la excelente. televidente por su criterio crítico, punzante y concreto. Yo viví esa experiencia, televidente. Yo fui estudiante del Frente de Estudiantes Secundario del Ecuador, FESE, que salíamos a reclamar a las calles y un compañero en la provincia de Esmeralda fue aniquilado y fue asesinado a sangre fría por las Fuerzas Armadas solamente por el hecho para reclamar cuando la dictadura en ese entonces estaba instalado en el poder. Sergio Maldonado dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde Italia. Saludos, Sergio. Sí, él siempre está en nuestra sintonía, el señor Maldonado, compañero Maldonado. Su esposa le manda saludos, Walter. Bueno, muchas gracias a mi esposa. A la esposa del señor. ¿La esposa del señor Maldonado o mi esposa? No, su esposa. Ah, la mía jefa. La mía jefa. Desde ya, dice, desde Alcázar de las Casillas, está mandando un saludo. La mía jefa. A ver, volvamos a lo serio. Andrés te hacía una pregunta muy qué concreta. terrible este hombre. Y que volvamos a lo serio. Estoy hablando de su mujer y que no es serio. No, es que con ella yo tengo alegría, felicidad. Pues, aquí estamos hablando de cosas medias tristes también. Pues. Perdóname para romper ese hielo. Sí, ¿sabes que este es un programa? Cuidado, se hunde en las aguas frías. ¿Eh? El hielo se lo van a romper más luego. Ahora no lo dejan entrar porque a ver, el esposo no ha sido serio. Vamos. Gracias, Genovevita. Aquí el señor director, que tú lo conoces, cuando te traiga aquí, pues ahí cóbrale lo que él está riéndose. Entonces, mira, ya te hice una pregunta, tú lo dices, y yo te digo una cosa, ¿y quiénes son los responsables de este caos, de este retroceso en la vida de la asociación? Porque hay un retroceso. Yo parto responsabilizando al Ministerio del Trabajo, porque siempre aducen que ellos son institución de control y regulación. ¿Y qué quiere decir eso? Yo le pregunté un día a un funcionario que solamente controlamos cuando se constituye una organización sin fines de lucro, registran una directiva y esa directiva aparece aquí con sus respectivos estatutos y reglamentos internos que son aprobados por nosotros. Y el resto, pare de contar, porque es cuestión de ustedes quien llevan la vida institucional, la cuidan, la fomentan y la fortalecen a través de las asambleas, peticiones y apertura de diálogo para subsanar cuestiones internas que vive una institución. Bien, pero esa es una parte de estos señores que se lavan las manos. Pero hay otra parte. Se lavarán. Hay los autores internos de la institución, que tú los conoces bien, que Andrés los conoce bien, que están comandados ahora, estuvieron comandados antes por otros, como Murillo, por ejemplo. Ahora están comandados por Pedro Jacinto Vaquero Selleri, Clever Estrada, hay otro más ahí, El abogado Murigueitio, que nunca y una tal Cintia Briones Quito, que no sé quién es, pero ella es la que más habla. Es la que más manda. La que más mentaliza las ideas y los proyectos malignos. Por eso te digo, claro. Permítame una lectura acá. Sergio Maldonado dice, les comento, dice, que se produjo una crisis de gobierno en Italia a las 12:08. Ya sabremos día y mes para ir nuevamente al voto. Tomás, estamos fritos. En Italia, crisis gubernamental. También por allá. Entonces yo decía que quiénes son los responsables de este caos, de este retroceso en la vida de Lazo. Tú lo pones, y claro que es así. El ministerio, que no sabiendo qué hacer con las instituciones de los jubilados, porque ellos dicen que la Organización Internacional del Trabajo dice que no se debe intervenir en las organizaciones sociales de los trabajadores activos. Nosotros no somos trabajadores activos. Bien, entonces, señor abogado, yo escucho que Pedro Vaquero Selleri, Clever Estrada, Carlos Caicedo, el abogado Murigueitio y una tal Cintia Briones Quito son los que mantienen abusivamente bajo su poder las instalaciones de las oficinas del local del centro, del club social, del local donde funciona un restaurante.
¿Cómo parar este abuso? Antes de que proceda a la respuesta, Luis Caibainagua dice, buenos días, Café con la Tercera. Lo que pasa es que estamos con un presidente débil y todo eso es lo que le venga, hace lo que le venga en gana. No hay respeto, está que te mete personas que no son del Ecuador, se meten personas dentro del Ecuador a cogobernar o gobernar. Don Luis, usted está siempre en sintonía nuestra y le agradezco mucho, pero no estoy muy de acuerdo con usted que este presidente es débil. Este presidente es macabro, maligno, maledeto y permite con pleno conocimiento de causa lo que está pasando. Sigue, por favor, César. Yo te voy a contestar lo que me preguntaba. Desgraciadamente, el presidente actual de la Publio Falconi Pazmiño, no me gusta degradar a los seres humanos porque no tienen títulos académicos, porque yo he conocido gente importante. Yo tuve la oportunidad de conocer un chico que en paz descanse, que le decíamos Muñeco, y no había pasado más de segundo grado, pero era un autodidacta, un hombre muy versátil, un hombre muy analítico para conversar y poder concretar ideas. Pero este penco que está al frente de la asociación más grande del país de jubilados que aglutina a 4.000 socios, no tiene ni la visión, ni la misión, ni la visión de enrumbar la institución. Y lo demuestra que en días pasados lo entrevistan en Radio Cristal y realmente yo pensaba que era un tipo que lo habían, no podía ni siquiera articular ideas ni palabras. Ese es el que dirige la asociación Publio Falconi Pazmiño, pero tiene un poder maquiavélico para engañar a autoridades seccionales y nacionales, de tal manera que en 2 ocasiones ha tratado de engañar a las autoridades de regulación y control, como es el Ministerio del Trabajo, donde el 24 de octubre del 2018 metió la información en la ciudad de Guayaquil aduciendo que había cumplido el debido proceso y que se habían cumplido las normas estatutarias del estatuto vigente de la asociación, y descubriéndolo que había cometido acto doloso, donde no había permitido el ingreso de los delegados del Tribunal Electoral del Guaya, no había permitido que entren los delegados de las listas que estaban participando, y entre gallos y medianoche se declaró ganador cuando hizo un poco de trafacías, y así tuvo la audacia de meter ese proceso eleccionario del 24 de octubre que fue impugnado por el mismo Ministerio del Trabajo en la ciudad de Guayaquil. Posteriormente ha vuelto a insistir en la misma trafacía, haciendo una nueva convocatoria que nunca la ha hecho, donde demuestra que se convocaron 3.401 socios. Señores, tremenda falacia. La sede social de Noguche y Letamendi no tiene capacidad para 3.400 socios. Apuradamente tiene para 300 o 500 socios. ¿Dónde metió, pues, la diferencia de socios? En la calle. Pero todo lo metió en un paquete articulado y lo puso en el Ministerio del Trabajo en la ciudad de Quito, en las oficinas de Charián, Moreno Guerrero, de los cuales también se descubrió su trafacía, y mediante una acción de protección interpuesta por algunos socios de la Publio Falconi Pazmiño, liderada por el abogado Mancero, se dio la acción de protección a favor de los socios que estamos reclamando nuestros derechos y nuestras obligaciones, y que queremos tener dominio de esa sede social administrativa, y pudieron recabar los documentos que reposaban en Quito porque no querían darnos, debido a que ni copia simple, señores. ¿Dónde qué institución? Entonces, ¿dónde está el habeas data del 92 del artículo de la Constitución que dice que los interesados, los titulares, tienen derecho a ver la información cuando es requerida? ¿Por qué no coartaban ese derecho? De tal manera que esta es la segunda vez
Y yo conmino a los socios de la Publio Falconi Pazmiño que todos los días o todos los jueves se reúnan en un lugar determinado para haciendo presencia y fortaleciendo el movimiento, porque se está pidiendo ahorita el desalojo. ¿Se reúnan o nos reunamos? Nos reunamos en un lugar determinado para ir fortaleciendo el grupo, pero te está pidiendo un desalojo de ipso facto al gobernador de la provincia, donde está abierto un expediente, el 668-2019, donde yo he solicitado medidas cautelares para que proceda, pero el gobernador, en la persona del señor Ledesma, dice que mientras no vengan... Pero ya Ledesma dicen que no está, ¿o sigue? Porque sigue actualmente en funciones. Mientras no vengan las peticiones de la institución de regulación y control, que es el Ministerio del Trabajo, no pueden proceder. Esa es la pregunta que le estoy contestando al panelista que me está ahorita... Abogado, yo le quisiera hacer una pregunta, una reflexión más que nada. Con todo esto que usted nos está diciendo, con todas estas mañoserías que este hombre está haciendo, ¿usted no cree que sería sujeto de, por término de la ley, en los mismos ministerios, demandar a este hombre porque está engañando la fe pública? 2 veces. Lo ha hecho en 2 veces. Por lo tanto, es un reincidente, como dice la ley. Y está bien, se lo puede hacer por fraude procesal. En la primera, yo le dije a un socio llamado Juan Macio Fajardo que él proceda haciendo la denuncia en la Fiscalía por fraude procesal. ¿Por qué? Porque él había alterado la cantidad de votos, le había quitado a un candidato para ponérselo a él y a otro así sucesivamente para que él se declare ganador. Después le dije a otro socio que por favor que hagan una denuncia a la Fiscalía con el delito de la fe pública, que eso está en el Código Orgánico Integral Penal. Pero desgraciadamente digo, pero la gente no toma correctivos y acciones, y de ahí no puedo yo ser todólogo, porque realmente yo tengo mis actividades que realizar, y esta situación que yo vengo luchando desde 1910, de la Publio Falconi Pazmiño. ¿De 1910? Hable serio. Del 2010, perdón, rectifico. He tenido que las puertas me las han cerrado y siempre han dicho que todas las peticiones mías como socio tendrán que ser judicializadas porque ellos son órganos de regulación y control. Permítame 2 lecturas acá. Sergio Maldonado dice: Tomás, el 12 de agosto hoy sabremos el mes y el día para las nuevas elecciones en Italia. Y Sergio Maldonado dice que una noticia de Colombia. ¿Sabían que hace pocos días el presidente de Colombia, Duque, la población lo empujó a las aguas del río La Punta de Palo? ¿Hasta dónde llega este tipo de situaciones? Hay que comprobarla. Es una noticia que nos está pasando Sergio Maldonado. Continúe, por favor. Abogado, ¿usted cree que esta situación que está pasando la Publio Falconi puede tener un revés a favor de los afiliados? Yo tengo 20 años de afiliado a la institución, me preocupa demasiado porque he estado aportando durante 20 años de mis exiguos recursos y resulta que en la noche a la mañana esta institución puede hasta cerrar las puertas. ¿Usted cree que esto se puede rever? Vamos en camino a que esta situación de la Publio Falconi sea camino a ser disuelta. Porque si no comienza a dar los servicios que tanto establece el estatuto y están plasmados en una forma taxativa, el Ministerio del Trabajo le dará luz verde para que sea disuelta. Y las instituciones que tienen el mismo objetivo, que están en la ciudad de Guayaquil o en Ostra, podrán ser beneficiarias de tanto la sede social como la sede administrativa. Sí, César, como el tiempo es corto, yo te voy a hacer una pregunta muy concreta. Las preguntas que ha metido Andrés, excelentes, las que te he hecho yo también. Tenemos que pasarnos la franela nosotros mismos. Yeah. Señor abogado César Hinton Moreira,
usted que es conocedor profundo del tema que tratamos, ¿estaría dispuesto a participar en las próximas elecciones de la Asociación Publio Falconi Pazmiño? Claro que estoy dispuesto porque soy un socio con derechos y obligaciones y estoy regularizado en el Ministerio del Trabajo. Ya. Cuidado con los socios que se vayan a lanzar disque aduciendo que facilitan los 7 dólares a través del rol de pensiones. No, señores. En el momento que ese candidato se lance, le va a hacer daño al resto de los miembros porque el ministerio le va a rechazar por la condición de tal. No piensen hacer eso. Yo me lanzo porque estoy reconocido en el ministerio a través de los padrones y de los registros digitales y físicos que reposan en el Ministerio del Trabajo hasta la presente fecha. Yo te hacía esa pregunta, César, muy concretamente, porque a mi modo de ver, ¿no? Puede ser que otros vean las cosas de otra manera. Usted reúne las condiciones para ser presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas del Guaya, Publio Antonio Falconi Pazmiño. Y le agradezco mucho por haber accedido a esta entrevista. Muchas gracias a los señores panelistas y estaré dispuesto en cualquier momento que ustedes requieran entrevistarme sobre la realidad que vive nuestra gloriosa institución que está cumpliendo 63 años de existencia, vaya camino al descalabro. A ver, Andrés, César, yo me hago una bola ahí, como tengo a la izquierda y a la derecha, 2 punteros ahí. Esta es una primera entrevista, porque en la próxima ya no hablaremos de lo que hemos hablado ahora. En la próxima entrevista, usted, tomada la decisión, tendrá que decirnos cuáles son sus planes de trabajo. Ya sabemos lo malo que está la institución, pero cuáles son los planes para salvar a la institución. Y entonces, pues, habrá otra entrevista. Bien, entonces, sí. Ahora, yo quiero hacer un señalamiento, ¿verdad?, a las personas. En la realidad, Pedro Jacinto Vaquero Selleri 2 veces ha intentado engañar al Ministerio de Trabajo. Pero hay una cosa rara, rarísima. Buen día, llega nuestro panelista principal hoy día, nuestro invitado principal. Hay una cosa rarísima, ¿eh?, que le dicen dejando a salvo el derecho de los peticionarios a presentar un nuevo proceso. Es decir, que puede volver a tratar de engañarlos. Caramba, hombre. Estamos en un país terriblemente mal. Bueno, vamos cerrando esa parte, Walter, porque estamos con las 9 de la mañana. Recuerda que Eduardo solo está media hora y a la final podemos tomar luego. ¿Correcto? Sí, cómo no, por supuesto. Y que pase, pues, pon las cortinas. No hay ninguna cortina, así que salgan de ladito para que no se vea el frente. No, pasa, Eduardo, por favor. A ver. No, por ahí atrás. No, que venga al centro, pues si él es el centro. Que venga al centro, pues si él está, querido amigo. Aquí estamos. En vivo y en directo. Muy buenos días, también estamos ya aquí. Bien, damos la bienvenida al doctor Eduardo Franco Lor, quien nos va a dar una clase realmente jurídica, porque él es un abogado que está prácticamente... Y está en la docencia, pues, en el top 10, es docente. En el top 10 de los abogados. Entonces, queremos que él nos dé una clase realmente de qué es lo que está pasando en el país con estas decisiones de la Fiscalía, del Ministerio de Justicia y todas estas cosas que usted está más empapado que nosotros, abogado. Queremos saber qué es lo que ocurre con esta orden de prisión que se dictó ayer o anteayer contra el expresidente Rafael Correa. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos ustedes por la invitación que se me ha hecho para poder expresar mi opinión jurídica realmente con relación a Arroz Verde, al caso de soborno 2012-2016. Ya dice que ya no es Arroz Verde, dicen chaulafán. Y ya se quemó todo ese chaulafán porque realmente
esto es un despropósito. Estamos dando a nivel internacional y nacional, por supuesto también, básicamente, un ejemplo negativo y de lo que realmente no debería ocurrir jamás, que es la influencia del sector político al sector de la función judicial. Porque en todos los países del mundo occidental, la división de los poderes es importante. Es decir, la función judicial, a través de sus órganos jurisdiccionales, que son los jueces, tienen que actuar apegados a derechos, sin influencias políticas, sin injerencias de ninguna naturaleza. Y aquí vemos claramente que la fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar, quien ganó un concurso mañoso, con una deficiencia académica puesta de manifiesto. Terrible. Y que está justamente registrada para la historia a través de los medios de comunicación, de las redes, en YouTube. Porque cuando tuvo los exámenes escritos y orales, sacó 10 sobre 20. Y sin embargo, como era la elegida y era la directora de la UAFE, era la elegida por Odebrecht, por el gobierno, era la elegida del presidente Lenín Moreno, el presidente del Consejo Transitorio que vulneró el Estado de Derecho, la eligieron fiscal general del Estado, poniéndole la más alta calificación, 100 sobre 100. Y ella, la doctora Diana Salazar, actualmente es cuchillo del gobierno contra todo dirigente de la Revolución Ciudadana del gobierno anterior y básicamente contra Jorge Glass y contra el líder histórico de la Revolución Ciudadana, que es el expresidente Rafael Correa Delgado. Y obviamente viola, como no conoce el derecho y sus asesores no saben derecho, pero que tienen una consigna de orden político, transgreden, violan normas constitucionales y normas del debido proceso penal. Vea, aquí tengo yo el recorte periodístico, porque yo no soy abogado del economista Rafael Correa, soy abogado en el caso de la asociación ilícita de Jorge Glass, que dicho sea de paso, el 11 de septiembre del presente año va a darse en Quito la audiencia de fundamentación del recurso de casación que presentamos para tratar de anular esa sentencia írrita, porque Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador, fue sentenciado con un código derogado y sin pruebas. Pero volvamos al tema. Vea, aquí tengo yo, como dije, el recorte de diario El Universo del día de ayer, los 10 puntos de elementos de convicción contra Rafael Correa Delgado. Y créame que dan pena desde el punto de vista del derecho penal. Cualquier estudiante de derecho se da cuenta que esto es un proceso de realmente retaliación política, de ensañamiento perverso político contra el expresidente. Aquí no aparece para nada que él haya cometido ningún delito y peor el delito de cohecho, porque resulta, mi estimado amigo, yo soy profesor de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en la Facultad de Jurisprudencia, y resulta que el delito de cohecho es un delito bilateral. La doctrina dice que es un delito, digamos, de codelincuencia necesaria, donde intervienen el funcionario público, que es sobornado, y el particular, sea persona natural o persona jurídica, que cohecha, que soborna, entregando dinero, dádivas, alguna remuneración, para que el funcionario público, en uso de su función propia, de su actividad propia de empleo público, pueda, digamos, retardar, hacer u omitir algún asunto propio de sus funciones. Pero aquí no aparece, por ejemplo, al comienzo dijeron, Odebrecht puso presidente de la República. Hay 15 millones de dólares que se llevaron. Y resulta que todos estos elementos de convicción dan pena, porque no aparece ningún dador, ningún cohechador, ningún empresario que haya dicho, yo entregué este dinero a Rafael Correa, a través de tal persona. Nada. Todos los empresarios, todas las personas, los particulares, las personas naturales
que declararon hasta ahora en este malhadado proceso, mañoso proceso contra Rafael Correa y Jorge Glass y otros, han declarado, digo, en las versiones que han rendido, que ellos no han entregado ningún dinero, ningún soborno, y que justamente en esta situación aparece el asunto siguiente: un cheque. Presenta la fiscal Diana Salazar un cheque de $6,000 que es girado por un fondo común que han tenido en la presidencia, un fondo de solidaridad que servía para hacer ayudas, digamos, a personas que consideraba el gobierno hacerlo. Y básicamente es un préstamo que hizo el presidente Correa en mayo del 2014 y que fue pagado puntualmente, mensualmente, hasta creo agosto del 2015. Todo esto está sustentado con los recibos. Hacer un préstamo no es un soborno. ¿Quién lo ha sobornado a Correa? Nadie, pero hay el ánimo manifiesto, hay la voluntad mañosa, perversa, de absoluta mala fe de causarle daño. Y la jueza Daniela Camacho se presta a esta sinvergüencería, se presta y forma parte de este terrorismo judicial, digamos, político, de ensañamiento y de persecución contra el expresidente Rafael Correa y contra Jorge Glass. Esto no va a tener pie ni cabeza a nivel internacional, porque ahora han dicho que van a emitir, digamos, órdenes de captura para que la Interpol lo detenga. Y dice, es autor de este delito, y aquí interviene violando la ley Diana Salazar, porque la fiscal dice que el presidente Correa es el jefe de una organización criminal delictiva. O sea, emite juicios de valor que no es propio de una fiscal, de un fiscal, porque ¿qué dice la ley? Las normas expresas del Código Orgánico Integral Penal señalan que el fiscal es un fiscal garantista, es un fiscal que tiene que acoger tanto los elementos de convicción de a favor como los elementos de convicción en contra, para después valorarlos y determinar si el procesado ha perpetrado o no un delito. Cuando el procesado comete un delito porque están las pruebas, los elementos de convicción concluyentes, el fiscal, dice la ley, acusa al procesado en la audiencia preparatoria de juicio. Y cuando el fiscal, en base del principio de objetividad que se está violando y que está señalada en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal, en caso de que vea que se han desvanecido los cargos, pues el fiscal se abstiene de acusar. Es decir, un fiscal garantista actúa con el principio de imparcialidad. Y en este caso, Diana Salazar lejos está, ni conoce, esta señora ni conoce qué es el principio de imparcialidad, qué es el principio de objetividad. Los cánones fundamentales del derecho penal lo desconoce y lo puso a prueba en el concurso. A ver, doctor, yo lo he estado escuchando con mucha atención y aquí hay algunas cosas, ¿verdad? Yo no soy jurista, indudablemente, pero aquí hay una cuestión. Al Ecuador por eso no nos toman en serio, doctor. ¿Cómo puede ser posible esta doña Diana Salazar? El otro día, un abogado, Pedro Granja, entrevistado en este programa que se llama Cuatro Pelagatos. El tipo le pregunta al abogado Pedro Granja, dice, ¿tú crees que ella está mal preparada intelectualmente en la ley? Entonces el tipo le contesta, si le hacen 20 preguntas, donde ella lo que tiene que contestar sí o no, y solo contesta 10, ¿tú qué puedes pensarles? Entonces, por eso es que no se nos toma en serio en el extranjero, por esto. Porque esta señora, le han dicho, todo lo que huela a Correa, se parezca a Correa, de lejos, de noche, todo tiene que ser destruido. Y cumple su trabajo de manera precaria porque la gente se da cuenta de esto. Y ahora otra cosa más. Ya hubo una orden anterior que le dieron al Interpol y que el Interpol negó. No
la hizo válida después de analizar pues de manera legal, porque me imagino que eso es lo que hacen en la Interpol. Y ahora vuelven a dar esta orden, vuelven a quedar en ridículo seguramente. Y entonces, ¿cómo es que nuestro país, mi país, puede progresar con estas personas? No son progresistas, nada, son retardatarias y son hasta mal formados, porque ni siquiera diga, puchica, esta fulana es enemiga, pero es brillante, ¿no? Nada, nada, de nada, señor abogado. ¿No fue su alumno, Eduardo? Por supuesto que no, porque yo no la hubiera dejado de graduar, pues, o sea, se hubiera quedado de año. Es decir, yo he hablado muy serio, esto a mí me preocupa mucho y tus expresiones son muy certeras. ¿Por qué razón? Y he pedido a través de mi cuenta de Twitter que se conforme una comisión de profesores de derecho penal a nivel nacional y por qué no internacional para efectuar una valoración académica a esta señora Salazar, que está destruyendo los fundamentos del derecho procesal penal ecuatoriano. El fundamento de la justicia es el descubrimiento de la verdad, es apegarse a normas del debido proceso, que son instancias procesales que tienen los procesados y son lineamientos que tienen que seguir las autoridades que conocen el trámite de un proceso penal. Y la doctora Diana Salazar, con estos elementos de convicción, dejan mucho que desear. Mire, elementos de convicción contra Rafael Correa, dice, copia certificada de los decretos ejecutivos por la Secretaría Jurídica de la Presidencia y del Consejo Nacional Electoral de que él fue presidente de la República. Esos son elementos de convicción contra Correa. Otro elemento de convicción contra Correa, la versión de Alexis Mera, que afirma que en la campaña del 2012 había un buró político conformado por Rafael Correa, Galo Mora, Betty Tola, Jorge Glass y Vinicio Alvarado. Pues eso es público y notorio. El buró político de un partido era el presidente de Alianza País, era Rafael Correa, como ahora lo es Lenín Moreno. Y de acuerdo con el Código de la Democracia, es decir, la ley electoral ecuatoriana, en las campañas electorales no intervienen para nada en asuntos financieros, en asuntos de recolección de aportaciones, los candidatos a la presidencia, ni a la vicepresidencia, ni alcaldes, ni consejeros. Hay en los movimientos y partidos políticos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral los encargados de ello, que son los contadores, los recaudadores, los jefes financieros. Usted no va a encontrar en toda la documentación de los partidos políticos que han hecho campaña electoral en los últimos años, la firma de los candidatos es la auditoría que hace el Consejo Nacional Electoral, ¿no? La que determina si hay en el juzgamiento que efectúan de acuerdo con la ley, la firma la hacen los auditores, los contadores, quienes recibían los fondos que tienen que ser lícitos. Y dicho sea de paso, esto no puede ser un elemento de convicción contra Correa. Esto ya es público y notorio que la ley es conocida por todos. Además, vea, el proceso electoral del año 2012, del año 2013, excepto el último en 2017, ya pasó en autoridad de cosa juzgada. Ya fue juzgado, digamos, su desenvolvimiento, si hubo aportes lícitos o ilícitos por el Consejo Nacional Electoral. Y dice la ley, no es que dice Eduardo Franco Loro, dice la ley que hay un recurso excepcional de revisión. Se da posteriormente hasta y dentro de los 5 años de presentada el control electoral, el juzgamiento de todos los fondos de una campaña electoral. Si la campaña electoral fue el año 2013, esto terminó dentro de los 5 años el año 2018. Es decir, ya en este momento el Consejo Nacional Electoral ya no puede intervenir, auditar en una campaña electoral, porque se supone que ya la juzgó lícitamente y no acusó ninguna infracción electoral. Porque cuando hay infracciones electorales, corresponde, no es delito esto, corresponde al Tribunal Contencioso Electoral
dictaminar las sanciones respectivas, que van desde multas hasta destitución de los funcionarios públicos que hayan obtenido dinero mal habido, ilícito, dinero de empresas extranjeras o nacionales que hayan aportado dinero a las campañas electorales de manera voluntaria. Porque dicho sea de paso, y este es un asunto estrictamente legal, señores, y esto lo deben conocer los radioescuches de este importante, digamos, programa. Resulta, y ya la fiscal felizmente lo dijo hace 3 semanas en el Parlamento, en la Asamblea, dijo, si una empresa privada da dinero para una campaña electoral, esto no es delito. Y es verdad, usted revisa el artículo 231 hasta el artículo 234 del Código Orgánico Integral Penal, que ahí están los delitos de participación, no es delito, no es una conducta penalmente relevante, dolosa, el que empresas privadas que están prohibidas poner dinero en una campaña electoral sea delito. ¿Por qué? Porque no toda acción antijurídica o ilícita es delito. Delitos son solamente aquellas conductas que están señaladas, que están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal por exigencia y en salvaguarda del principio de legalidad. No hay delito, no hay pena, no hay crimen si no está señalada en la ley penal la infracción. Eduardo, tiene una pregunta acá, César. Es decir, doctor Franco, como usted decía, y es cosa juzgada cuando la actividad proselitista culminó en 2018. Es lo mismo si la empresa aportó $1,000, $2,000, $5,000, $100,000. Son infracciones electorales que no son delitos. No son punibles. No son punibles. Por lo tanto, ese valor aportado por esa persona, natural o jurídica, la puede jugar en 2 vías. O la mete al estado de pérdidas y ganancias, o lo asume el accionista a través de sus dividendos neteados. Efectivamente, mire, es que la cosa es clara, y ya la fiscal en eso está clara también, yo debo reconocerlo, dijo en el Parlamento. No sé si ahora trate tal vez de retractarse, pero es claro, dar dinero para la campaña, que está prohibido, no es una prohibición civil, y que es una infracción electoral juzgada por el Tribunal Contencioso Electoral, que no es un juez penal, no es delito. Por tanto, si aquí las empresas, los funcionarios han declarado que no han sobornado a nadie, porque mire, y tampoco es delito que una empresa haya pagado a acreedores facturas. Tampoco eso, dígame, ¿dónde está el delito? ¿Dónde está esa conducta penalmente relevante? Eso tampoco es delito. Por ejemplo, el gerente de Sinohidro, ¿no?, declaró en la versión que rindió el Chinito, dijo que había pagado algunas facturas de Alianza País, ¿no? Y esas facturas las dedujo del SRI. Normal, no está cometiendo un delito. Y eso prueba un asunto, que no son las personas naturales, los empresarios privados o particulares que han sido procesados, los que han contratado con el Estado. Eso prueba que hubieron personas jurídicas, o sea, empresas que sí emitieron, digamos, facturas, que sí aportaron a una campaña electoral, pero que tampoco es delito. Pero hay algo importante en esto que yo quiero resaltar. Durante el año 2012 y 2013 no era delito que una empresa, digamos, cometa el delito de cohecho, porque el delito de cohecho lo podían cometer en esos años solamente las personas naturales. ¿Por qué? Porque a partir de febrero del 2018, en el registro oficial del 15 de febrero del 2018, registro oficial 181, es que las personas jurídicas pueden tener responsabilidad penal en los delitos de cohecho, en los delitos de testaferrismo y de tráfico de influencia. Antes no. Pero en la teoría del caso de la fiscal, si bien dijo en la Asamblea que dar dinero a las campañas electorales no es delito, resulta que para ellas ahora, leyendo la
la imputación que hizo en la audiencia de vinculación contra Rafael Correa, Jorge Glass y otras personas, dice que Correa era el jefe de una banda criminal, que fueron sobornados todos los funcionarios públicos porque hubieron dineros de soborno fruto de la campaña electoral. ¿De qué estamos hablando? Si el señor de Sinohidro dijo justamente que había dado dinero pagando a acreedores de Alianza País, que no es delito, y esto prueba que es persona jurídica. Quienes dieron el dinero no fueron las personas naturales. Los contratos con el Estado, que tampoco se ha probado, tampoco se ha demostrado conforme a derecho que estas empresas ganaron los concursos en base de sobornos, ¿no? Y resulta que esto para ella es escandaloso. Vea, no toda conducta antijurídica es delito. Esto es importante. Esto lo saben los estudiantes de Derecho. Pero esto tal vez no lo sepa la fiscal general del Estado, que ella presenta un cheque de un préstamo como un soborno. Esto es una ridiculez. Y en cuanto a tu pregunta, compañero, resulta que la jueza ya ha ordenado solicitar a la Interpol que se capture a Rafael Correa. Y otro elemento de convicción contra Correa es que se ha cambiado de domicilio. No, Correa siempre dijo que tenía que ser debidamente notificado de acuerdo con las normas internacionales y de acuerdo con la legislación del país donde vive, que es Bélgica. Y resulta que de acuerdo con el artículo 3 del Estatuto de la Interpol, porque mire, mi estimado amigo, la Interpol es un organismo de la Policía Mundial, como le llamo yo, muy seria. Ellos no pueden intervenir, no intervienen nunca en asuntos de orden político. En el caso Balda, ya lo dijeron, es un tema político. Juristas nacionales e internacionales serios, incluso de oposición y críticos al correísmo, han dicho que eso era político. Y esto es mucho más. Esto no solamente que es escandaloso, esto es risible. Esto es una cosa que no tiene un parangón jamás visto en la historia judicial ecuatoriana. Aquí le quiero yo decir que se pida orden de detención a un expresidente de la República por un préstamo que lo ha pagado. Eso no es soborno. ¿Quién lo ha sobornado? No ha dicho la fiscal quién lo ha sobornado al funcionario público, porque además, disculpa que déjeme terminar la idea, porque además, de acuerdo con la ley en el cohecho, el funcionario público que es sobornado es porque va a ejecutar un acto o va a realizar un acto u omitir un acto propio de sus funciones. Es decir, el presidente de la República tiene atribuciones que están en la Constitución, pero el presidente de la República no tiene atribuciones, de acuerdo con la ley de contratación pública, de firmar de obligar a una empresa estatal a firmar un contrato público. ¿Dónde está esa prueba? La abogada Pamela Martínez, como asesora presidencial, ella tiene el ámbito propio de sus competencias como funcionaria pública, es de acuerdo con los manuales que se tiene para esa función. Igual para los procesos. Es decir, por ejemplo, si alguien da una dádiva, un dinero al ministro de Obras, al ministro de Salud, para hacer un contrato en el Ministerio de Obras Públicas, allí no hay cohecho, porque el ministro de Salud hace contrato en asuntos propios de sus funciones. Habría, tal vez, si se prueba, un tráfico de influencias, el delito de tráfico de influencias. Que el ministro de Salud, en este hipotético caso que yo digo, llame por teléfono, mande un mail al ministro para que haga esto. Pero eso no es cohecho, ya sería tráfico de influencias. Entonces, estas particularidades doctrinarias y estructurales de los tipos penales que forman parte de la dogmática jurídico-penal que se enseña en las universidades, no lo conoce doña Diana Salazar. Dos cosas, doctor. Quiero saber de su criterio respecto a por qué los colegios de abogados de todo el Ecuador no dicen ni pío al ver todas estas barbaridades jurídicas. Y dos, quisiera saber si usted tiene alguna idea de por qué todos estos juicios caen de la jueza Camacho. Y yo le planteo una tercera, que esa la plantea Walter Antonio Reyes Villado. Dice, ¿será posible reunir todos estos documentos y hacer una contrademanda internacional? Son tres preguntas en una, Eduardo, por favor. Claro, yo sí pienso que hay que hacer una contrademanda internacional. Hay que hacer una queja
y el presidente Correa bien podría ejercer una acción de medida cautelar urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Y ahí la oposición va a decir, ahora sí va a acudir a la CIDH. Es que es necesario hacerlo. Porque mire, ¿por qué no intervienen los colegios profesionales? En Pichincha, el presidente del colegio profesional es un manifiesto enemigo, odiador del correísmo. En Guayaquil, en el Guaya, está el esposo de la señora Pamela Martínez, ¿no? Y está callado. Y además, esos famosos cuadernos y las tablas Excel de doña Pamela tampoco involucran al presidente, digamos, Correa. No lo involucran, no hay atisbo de que ha habido sobornos, de que el dinero ha sido entregado supuestamente para el presidente y para que lo distribuya, para contrataciones fraudulentas, para sobornos en el sector público. Eso no está ni siquiera demostrado, ni lo dice en los cuadernos supuestamente de doña Pamela, que aparecieron 20 días después de ser detenida. Tal parecería ser que fueron hechos posteriormente, porque ahora están utilizando a la figura esta de la cooperación eficaz. La cooperación eficaz para que el detenido se autoincrimine, delate al resto y te bajo la pena. Y le echan miedo, le dicen, aquí hay un concurso de infracciones, te vas 40 años si no acusas. Entonces la gente se asusta y cae víctima del miedo. Esta es una institución que está siendo mal utilizada, que la utilizó Vaca contra Glass a favor de Odebrecht. Y Odebrecht, en lugar de pedir al juez de que se atenúe la pena contra los funcionarios, contra Santos Filo y demás funcionarios de Odebrecht, lo que hizo fue absolverlos y no los imputó. Y eso es ilegal. La pregunta ahí, ya que usted tocó ese punto muy claro, al recibir una presión emocional y obligar emocionalmente a tomar una causa, puede también ser emitirse un juicio contra aquellos que ejercen una presión emocional para autoculpar. ¿Cuál sería los parámetros manejarlo? Por supuesto, porque esto es una trampa, esto es una degeneración al proceso normal, que es descubrir la verdad. Es hacer una verdad dirigida. Como es una cosa política, lo que en el fondo quieren es inhabilitar de por vida a Rafael Correa. Quieren sentenciarlo por cohecho, porque de acuerdo con la Constitución y el COI, el cohecho es imprescriptible. El cohecho no prescribe nunca. Entonces, ¿qué pasa? Quieren sentenciarlo con un cheque, lo cual es una locura. Eso no va a tener ninguna viabilidad a nivel internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no tiene, mire, los propios cuadernos de doña Pamela, la de Hello Kitty, no determinan ninguna responsabilidad penal, porque además que fueron hechos posteriormente, fueron hechos en medio de toda esta triquiñuela para perjudicar a Correa. Porque mientras la fiscal general, y esto es importante que lo sepa el país, mientras la fiscal general urde con una serie de gente negativa del gobierno, urde y prefabrica pruebas, entre comillas, contra Correa y contra Glass. Elementos de convicción probatorios que no tienen sustento, como he dicho, que están alejados de la realidad procesal y que son infantiles además, burlescos. Ella, mientras hace esto, ella y el Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, conjuntamente con Celi, Contralor General del Estado, subrogante, que para nosotros es una persona, digamos, totalmente negativa y que no ejerce de manera fraudulenta ese puesto, ella está negociando, conversando con Odebrecht. ¿Para qué? Para que Odebrecht siga funcionando a título de reparación integral por los daños causados por los delitos. Y resulta que Odebrecht, señores, y el pueblo tiene que saber, Odebrecht ni siquiera está procesada ni civilmente ni penalmente en el Ecuador. En este caso, ¿qué dijeron al comienzo? Porque esto se originó con la investigación, entre comillas, que hizo Villavicencio y que publicó en el programa, en su portal digital La Fuente o Mil Hojas. Dice, Odebrecht le dio 2.500.000 a Jorge Glass.
Y resulta que cuando declara en el proceso este soborno 2012-2016, el señor Gerardo de Sousa declaró que había entregado unos sobres que no sabe, algunas veces a Pamela Martínez, pero no sabía cuánto tenía en ese sobre. Y los 2.500.000 de Odebrecht. Y Odebrecht no fue ni siquiera procesada, ni siquiera Gerardo de Sousa. ¿Qué está pasando? Odebrecht está en connivencia con Lenín Moreno, con Diana Salazar, con Pablo Celi y con Íñigo Salvador. En el Perú, en Colombia, han sido procesados y han pagado altas sumas de dinero por concepto de reparación integral. Pero esta gente que desconoce el derecho, resulta que el Código Orgánico Integral Penal establece en el artículo 77 y 622, numeral 6 del COI, ¿no?, que la reparación integral es en sentencia. Tiene que probarse primero, tiene que estar penalmente procesada la empresa para que se determine la cuantía de los perjuicios ocasionados. Y esto es en sentencia. Y aquí no hay ningún juicio. ¿Cómo puede ser posible que una de las víctimas, que supuestamente es el Estado, al margen del derecho, al margen de un juez, ya negocie con el infractor? Y el infractor que ha cometido delitos punibles, pesquisales de oficio, que la fiscal como titular de la acción penal pública debería iniciarles, y no le han hecho. Esto realmente es sospechoso. Solamente en un país desinstitucionalizado, en un país en el cual el Estado de Derecho no funciona, puede ocurrir esta corrupción. Esto sí es corrupción. Que el Estado ecuatoriano, presidido por el procurador del Estado, doctor Íñigo Salvador, esté negociando con una empresa corrupta y corruptora que ha corrompido a muchos funcionarios públicos a nivel internacional en 13 países de América Latina. Doctor, en el caso de Odebrecht, déjame terminar, sí, en el caso de Odebrecht corrompió, pero no a Jorge Glass, porque nunca se dijo que Jorge Glass, Santos cuando declaró jamás dijo que Jorge Glass le había entregado dinero a él, sino a una interpuesta persona, y que después se descubrió que el dinero fue presentado en una empresa Glory, y Glory no era de Rivera, sino que Glory es de una empresa de empresarios chinos. Y ese dinero de empresarios chinos fue a Telconec, y Telconec después devolvió el dinero. Es decir, Glass jamás fue sobornado por Odebrecht. ¿Y qué dijo Santos de Odebrecht en el testimonio anticipado? Dijo que nunca había en la empresa entregado dinero a campaña electoral alguna. Entonces todo esto nace en base a la mentira. Y sobre una mentira no puede edificarse una verdad. No puede sobre una mentira no puede sentenciarse a nadie. Y sobre una mentira no puede a nadie librársele prisión preventiva. No hay elementos propicios, sustentatorios legales para que haya una prisión preventiva contra Jorge Glass y contra Rafael Correa en este caso de sobornos. Aquí no ha habido sobornos de funcionarios públicos, porque emitir dinero, entregar dinero de contribuciones a una campaña electoral, si bien es un acto antijurídico, es una infracción electoral, pero no es un delito doloso que contemple el COI. Doctor. Perdón un ratito, Walter. Sí. La pregunta directa. Nosotros en estos días hemos estado hablando que la realidad es una construcción social. Esta deconstrucción social en medio de estas falsedades está generando una falsa realidad. Está generando una falsa realidad mediática, un estado de opinión en base a un hinchamiento mediático en la cual hay una conjura de la mayoría de los medios de comunicación hegemónicos en el Ecuador. Como la gente no sabe derecho, creen que lo que dice la fiscal es verdad, y eso no es verdad. Entonces, organismos, entidades de difusión colectiva como ustedes ayudan al esclarecimiento del hecho. Y abogados que nada tienen que ver con el gobierno anterior. Yo, por ejemplo, soy profesor universitario. Los 10 años del gobierno de Correa, yo no fui ni portero de Palacio. Yo no lo conocía a Rafael Correa, nunca ocupé un puesto público en su gobierno. Soy un jurista que me contrataron para ejercer la defensa de Jorge Glass, y emito mi opinión porque aquí me preguntaron por qué los colegios provinciales de abogados, por qué las universidades no se pronuncian. Allá ellos, si tienen terror ante un estado de cosas dictatorial, allá ellos, pero yo como abogado tengo que dar mi opinión en base y en sustento de la ley, no de mi opinión subjetiva. No, sino que aquí nos damos cuenta que la fiscal está actuando
indebidamente violando normas expresas de la Constitución y del Código Orgánico Integral Penal. Una consulta ahí. ¿Esto es una deconstrucción con un caos controlado para usted, Eduardo? Es un caos controlado, pero que se le va de las manos en cualquier momento al gobierno. Ya hay un descontento social. Mire, en este momento Rafael Correa lidera la intención de voto en el Ecuador. Es un líder popular mayoritario y eso los desespera. Mientras más lo ataquen, mientras más lo condenen, mientras más lo calumnien, sus apoyo popular crece. Y yo estoy seguro que el año 2021 la Asamblea Nacional va a ser controlada totalmente por el sector de la Revolución Ciudadana porque hay una indignación colectiva. Hay una indignación colectiva que puede originar un estallido social. Ante tanta violación de la ley, esta democracia es una mascarada. Esta democracia es una mentira. Es una mentira. Porque si bien están las normas en la Constitución, en las leyes, en la práctica el gobierno, sus satélites de la UAFE, el Contralor, la Fiscal General del Estado, hay jueces que se prestan a esta situación. La doctora Camacho aparece en todas ¿será que la están evaluando ahora? Ha de ser ratificada por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, todo esto va a producir y está produciendo ya un descontento popular contra el gobierno y me temo que pueda haber un estallido social. Vea, que emitan orden de detención por emitir una opinión política, por libertad de expresión y de pensamiento de un político en una organización política, una opinión política, no puede ser penada. Las ideas no se penan, dice la doctrina de hace más de 200 años, y Ricardo Patiño lo llaman a juicio por emitir una opinión política. Eso es vivir en Estado de Derecho. Parecería ser que vivimos en un Estado dictatorial, a pesar de que las normas dicen que vivimos en una democracia formal. Vivimos en una democracia formal, pero vivimos una dictadura real. Esa es la realidad. Una democracia controlada. Gabriela Pazmiño hace una denuncia a través de redes sociales que hay una oficina norteamericana dentro de Gabriela Rodinaira, dentro de Carondelet. ¿Será que esto también ya ha llevado a este tipo de caos controlado y una forma cognitiva, conductual de hacer una desensibilización sistemática y destruir la conciencia social ecuatoriana? Intentan hacerlo, pero no lo van a conseguir. Yo le creo a Gabriela Rivadeneira. Ella es una de las pocas legisladoras de la Asamblea Nacional que en conjunto de sus compañeras de Alianza País actúa con documentación y en base a, cuando ella habla con seriedad y con sustento. Yo le creo, porque mire, el gobierno de Lenin llegó en base a un programa de la Revolución Ciudadana. Él llega por Correa, dejémonos de cosas. Y con el problema de la traición de Lenín Moreno, cada vez se acercó más a proyectos neoliberales de la derecha ecuatoriana, expresada en su apoyo al gobierno de Estados Unidos, en su apoyo al Fondo Monetario Internacional, la entrega de Julian Assange a Inglaterra, el desmantelamiento de las políticas sociales de la Revolución Ciudadana, la desmovilización colectiva, este linchamiento mediático contra Correa, el hecho del despido intempestivo masivo en funcionarios públicos, todo un proyecto de flexibilización laboral, es decir, todo un esquema de derecha lo ha adoptado Lenín Moreno. Lo ha adoptado Lenín Moreno con el ánimo justamente de preparar el terreno al Partido Social Cristiano para el 2021. Pero el pueblo se está dando cuenta esta derechización neoliberal de Lenín Moreno, que ha traicionado los puntos programáticos de la fructífera, del fructífero gobierno de Rafael Correa, que lideró la Revolución Ciudadana. Doctor Franco, quiero preguntarle algo. Después que ya el recurso de casación que se va a dar en la Corte Nacional de Justicia sea positivo o negativo en el supuesto y no consentido, se va a los organismos internacionales, a la Comisión y a la de Costa Rica. Usted, como abogado del derecho, como docente
de la materia de Código Penal y Procesal Penal, ¿seguirá manteniendo esa línea de conducta o a lo mejor escribirá un libro después de los acontecimientos que ha vivido el país? Yo seguiré luchando por la justicia y en el caso de Rafael Correa y de Jorge Glass, que están ensañados la derecha contra ellos, en el caso puntual de Jorge Glass, ya estoy escribiendo mi libro de la injusta detención y el proceso penal de asociación ilícita, todo este montaje de los FERE, todo este ataque mediático, jurídico y judicial, es un terrorismo que se ha hecho contra los líderes progresistas del Ecuador, y todo esto yo seguiré en la cátedra, lucharé por el imperio de la democracia, el derecho y la justicia en este caso. Vea, a nivel internacional, este ataque que se ha hecho sistemático contra Jorge Glass y contra Rafael Correa no tiene sustento. El Ecuador va a vivir, después de pocos años, en un reestreno de la vida democrática y estamos seguros que todo esto será una negra historia del pasado. Esto es inconcebible a nivel internacional. Juristas ya de oposición, usted nombró a uno antes, mi estimado amigo, sí, ya han dicho a nivel de Twitter que esto no tiene ningún pie ni cabeza. Ok, muchas gracias, distinguidos amigos, tengo que hacer, entonces yo los voy a molestar y les agradezco y espero que me sigan invitando para posteriores oportunidades. Gracias, Eduardo, por haber compartido con la programación de Un Café con la Tercera. Mando un saludo a la programación que han escrito cualquier cantidad con respecto a la situación legal. Despídase, Eduardo, por favor, de todo con todos. Muchas gracias, distinguido amigo, y a todos ustedes por esta invitación y a los que nos están escuchando y nos están viendo a través del servicio online de Internet. Tengan ustedes la seguridad que el doctor Eduardo Franco Lor es un jurista que cada día que está en fase de estudios y que está indignado, cada día me indigno más contra la injusticia. Cuando hace muchos años, yo tengo 64 años de edad, y cuando quise estudiar Derecho fue porque era un joven que dije, quiero ser abogado porque quiero luchar contra la injusticia. Y ahora a mi edad veo que la injusticia palpable en este caso, seguiré luchando por días mejores para el país, seguiré luchando porque reine la justicia en el Ecuador, seguiré luchando por la libertad de Jorge Glass y porque esa injusticia contra Rafael Correa no se entronice ni contra nadie en el país. Cualquier persona tiene derechos fundamentales y el debido proceso es para todos. La injusticia debe cesar en el Ecuador porque vivimos en un país maravilloso donde podemos vivir felices la mayoría de ecuatorianos. Gracias, doctor, por su presencia. Le agradecemos y los invitamos para cuando usted esté un poquito desocupado, pues nos venga a dar una clase de Derecho. Muchas gracias. Bien, esto ha sido la intervención del doctor Eduardo Franco Lor dentro de nuestra programación Un Café con la Tercera. Estamos por acá un poco desubicados porque cuando es en vivo las cosas son así. Gracias a los amigos que han estado en la sintonía y retomamos nosotros nuestra programación. Creo que nos quedan muchas cosas por tratar, pero contamos con pocos minutos. Sin embargo, sí, nos vamos a dar el tiempo. Nuestras programaciones salen, pero recontrabuenas. Claro, estamos hablando de cosas oscuras y demás, pero tienen un condumio, una connotación indudablemente lindísimas. Lo malo con el doctor es que no tiene tiempo y pues tiene que robarle tiempo al tiempo para venir a hablar con nosotros. Ojalá en la futura oportunidad tenga un par de horas para que entonces nos dé una lección maciza, categórica, contundente de lo que es la ley, el orden, el proceso penal. Todas estas situaciones en que los ecuatorianos muchas veces estamos ayunos y que hay poca gente que se interesa, pero con una voz como la del doctor Eduardo Franco Lor, caramba, tonante, con conocimiento de causa, entonces él pone las cosas en su sitio. Nosotros, el programa Un Café con la Tercera, tenemos esa, ¿qué te digo? Pues esa enorme suerte de tener entre nosotros como panelista de cuando en cuando, a un erudito, ¿verdad? De panelista de cuando en cuando,
a Eduardo Franco Lor. Yo quería agregar algo. Siga. En realidad, si todos los medios de comunicación, sean en línea, online, en vivo y en directo, tuvieran asidero, le dieran espacio a esta clase de personajes que están defendiendo a gente que están detenida ilegalmente, inconstitucionalmente, violando la ley y vulnerando las garantías internacionales, porque a Glass se le violó el debido proceso, se le vulneró la seguridad jurídica y se le violó la lealtad procesal en cualquier proceso o causa que se inicia. Por eso dice el artículo 76 de la Constitución, las partes procesales tendrán con la debida antelación y anticipación para poder defender a sus clientes o a sus patrocinados. Pero acá no ha sucedido eso, se violó totalmente. Por eso es la pregunta que le hice al doctor, ¿seguirá con esa misma línea de conducta hoy y después? Y si va a escribir un libro, ¿para qué? Traer a la memoria de los ecuatorianos de lo que está viviendo esta desconstrucción social el país. Bien, a ver. Yo creo que estamos llegando ya a cerrar la programación, Walter, y creo que es cerrando todo, haciendo una síntesis de lo que hemos planteado. Permítame leer algo que una de las personas últimas que leyó. Le responde Andrea Estefanía Vargas, respondiendo a Lucía Arroba. Sí creo firmemente en levantarnos todos y exigir nuestros derechos. Muchos de ellos están siendo vulnerados. Uno de los derechos a la soberanía, a la seguridad ciudadana, con el cierre de las fronteras y a la debida solución de documentos como visa y pasaporte a todos los extranjeros que ingresan a nuestro país. Ya estamos cansados, los ecuatorianos, que siendo pequeños en territorio y con pocos recursos tengamos que mantener y proveer recursos a países hermanos que tienen más tierra y recursos que nosotros. Basta, ya. No queremos más ciudadanos de otro país, extranjeros, quitándole plazas de trabajo a nuestros compatriotas. Total apoyo, dice Rubén Darío Lor, a lo que el doctor Eduardo Franco Lor hizo su propuesta. Teresa Orbe dice, cómplices silenciosos. Segundo Peláez, abogado, como usted hay pocos. Doctor Franco, felicitaciones. Saludos, abogado. La basofia de la justicia cuántica. Saludos, abogado. Patricio Condo dice, si tanto hablan de Correa, a ver, ¿por qué no dan resultados de Moreno que tiene sus INAs y dan al tacho a los venezolanos que estudian? A ver, más que eso, estudiar sin dar exámenes, pagar con muertes a nuestros ecuatorianos, constituyente ya. Esto ha sido esta lectura de la queja y también de la participación de nuestros conciudadanos a esta nuestra programación Un Café con la Tercera. Tenemos que estar en las calles hasta sacar a todos los que están gobernando, en especial a Matraca. Walter, cerramos programación, son 4 minutos para las 10 de la mañana. Señor director, se queda mucha tinta, mucho que hacer, mucho que hablar. Estábamos completamente armados. Sin embargo, pues la intervención de Eduardo Franco Lor, magnífica, tendremos que hablar en otra oportunidad. Yo lo que le quiero decir, señor director, es que para cerrar este programa, por favor, ponga la canción Ojalá, que la canta Piero. No la voy a poner porque hace rato Facebook nos corta. ¿Ya nos cortó? Ya nos cortó, ella mismo nos corta, así que... Bueno, en todo caso, bueno, no puede usted... Voy a tener que traerla yo y cantarla para que entonces yo lo acompaño a la guitarra. Cántela, por favor. A ver, pare ahí. Es que se está cayendo la gente. Oiga, estamos hablando nosotros y comenzó a decaer la sintonía. Entonces usted insinúa que ya no sigue hablando. No, tranquilo, es una forma de... Cuidado, no lo van a dejar entrar a la casa. No lo van a dejar entrar a la casa. A ver. Una cosita nada más, si usted me permite y si la gente nos sigue escuchando. Andrés, es una pregunta tremenda. ¿Por qué los colegios de economistas
guardan un silencio cómplice. El colegio de abogados. El colegio de abogados y los colegios de economistas, en el caso de la economía, también guardan un silencio cómplice. Es decir, ellos realmente no representan pues el pensamiento adecuado. Ya hablaremos, señor director, En la próxima de muchas otras cosas que se quedaron. Y pues bueno, hasta la próxima. César. Gracias a los televidentes y radioescuchas por estar enganchado a Un Café con la Tercera, esperándolo el próximo sábado a las 8 de la mañana, hora ecuatoriana, para tratar temas de actualidad vigente que vive el país y el mundo. Muchas gracias. Andrés. Gracias a todos los amigos que han estado sintonizando nuestra programación y decirles que vamos a seguir celebrando el 10 de agosto y ojalá ese día 10 de agosto sea el señalamiento para esos malos periodistas, porque uno de los líderes de la revolución del 10 de agosto fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo, el primer periodista ecuatoriano. Siempre lo celebran, pero nunca lo imitan lo que él era. Gracias, hasta la próxima semana. Lo importante es que no aparezcamos muertos algunos. Despedimos nuestra programación dando gracias al gran otro, ese gran creador que nos permite compartir con ustedes Un Café con la Tercera. Hasta la próxima. Ya tiene temor de morirse, señor director.